Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, chicos. Hoy les tengo noticias bomba. Última hora, señoras y señores. El año 2023 como que no ha sido lo mejor para los dispositivos móviles o los juegos de dispositivos móviles. Después de la caída de Apex Legends, que le siguió también la caída de Battlefield, como, ojo también a esto. Battlefield tuvo una actualización, fue una actualización o un mensaje que le llegó una notificación a todo el mundo de que ya estaba disponible Battlefield, pero como ustedes saben, el anuncio que dio Apex Legends de que no iban a sacar Battlefield ni Apex Legends móvil. Los dos iban a cerrar, por ende, estaba programado para salir ayer, pero lastimosamente el anuncio lo dieron hace rato y obviamente no va a salir Battlefield móvil. Bueno, aclarando ese puntico también, chicos, les voy a comentar lo que se está escuchando y lo que se ha visto, y de verdad es algo serio por parte de la gente que juega Call of Duty. Pero antes de empezar, como ya saben, es costumbre saludar a todas las personas que han comentado, y en especial a los nuevos suscriptores. Comenzamos con los nuevos suscriptores. El Tiñero, bienvenido mi bro, qué gusto verte por acá, es un honor tenerte en la familia. Y todo sobre fútbol. También está suscrito, bienvenido mi bro. Y el señor Jonathan Viloria, bienvenidos chicos a todos los que se han suscrito y que me falta mencionar, que estoy seguro que se lo mencionaré más adelante, porque si no se me hace largo el video. Ya somos 140 suscriptores, señoras y señores. Y pronto vamos a llegar a esa meta, 200 suscriptores. Vamos que sí se puede, señoras y señores, 200 subs. Pronto tendremos muchos más. Gracias de verdad a todos los que han brindado el apoyo. Muchas gracias. Ahora sí, chicos, comenzamos con la noticia. Las redes sociales han encendido tras varios anuncios. Unos anuncios lo ha hecho el señor Destro32. Otro también lo ha hecho el Patito, el jugador. Pero ¿qué anuncio, bro? Pues vamos a ponerlos en contexto. Se anuncia, se ha dicho, se ha filtrado de que COD Móvil o Call of Duty Móvil va a cerrar. Va a cerrar el día que Warzone Móvil salga global. Muchas personas no creen en esto, la verdad hay demasiadas personas que no creen en esto, pero cuando el río suena porque tierras trae o piedras trae. Microsoft ha anunciado que COD Móvil será eliminado con el tiempo para ser reemplazado por Warzone Móvil. Activision aún no ha confirmado esto, pero no parece prometedor. Se dice, parceros, que Microsoft, desde que anuncia esto, como todos lo saben, Microsoft, ojo a esto, Microsoft va a comprar o está en contrato con Activision. O sea, va a pertenecer Activision a Microsoft o a Microsoft. Y si se atrevió a hacer este anuncio es porque algo muy serio se viene. Aquí hay un problema y tenemos que verlo. Lo voy a poner en contexto porque hay una conversación que se ha filtrado y esta conversación creo que lo resumirá todo la explicación. Por eso los voy a poner en contexto con esta conversación que se ha filtrado. La conversación comienza así. ¿Y los derechos de COD quién los tiene? Esto lo pregunta Fer. No voy a entrar en contexto quiénes son estas personas, pero es una conversación que tiene mucho que ver con esto. Dice la otra persona y le responde. En los contratos Activision se dio parte de los derechos únicamente y exclusivamente para COD Móvil. Le dio autoridad a Timmy de usar el logo, etcétera. Obviamente bajo el contrato, o sea, bajo contrato. Pero creo, y por lo que veo, ya lo quieren acabar de una manera más burocrática. Bueno, por lo que entendemos, en lo poquito que entendemos aquí, es que los derechos de COD Móvil lo tiene Timmy. Es decir, que no pueden eliminar directamente a COD Móvil. O sea, no, Activision no puede decir, voy a eliminarlo y listo, se eliminó. No. Creo que tiene que tener algo que ver con Timmy y esto lo vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. Dice, Timmy posee los derechos actuales de los personajes que se encuentran actualmente en la versión móvil. Sin embargo, para la obtención o adquirir de nuevos personajes o bueno, traer personajes de la franquicia de consola al móvil ya es otro cuento. Ahí tienen que pedir permiso a Activision para poder adquirir dichas skins, personajes, mapas, etc. Es decir, parcero, que Activision tiene que darle permiso a Timmy
para que puedan meter nuevos personajes, nuevas leyendas, nuevas skins, todo lo que sea nuevo pero de consola. Todo lo que está en consola tiene que pedir permiso Timmy a Activision para adquirirlo. Y Activision no puede eliminar el juego sin pedirle permiso o sin dañar el contrato que ellos tienen, ¿no? Sin dañar el contrato que tiene con Timmy. Entonces es algo muy delicado. Y para romper un contrato sin romperlo, o sea, para eliminar un juego sin tener que romper un contrato, existen muchas formas. Y aquí la van a poder ver. Si Activision no le da más derechos a Timmy para la obtención de los mismos, Timmy se verá en la obligación de respetar estos acuerdos, lo que llevaría a la elaboración de personajes nuevos. Es decir, que si la gente de Timmy no quiere que el juego muera, pues tendrán que sacar nuevos personajes, todo nuevo, y eso será una variante muy mal. Al sacar cosas nuevas se pierde la trayectoria y tienen que tratar de que no sean iguales o similares a las de consola, porque se pueden prestar para una demanda o una cosa de copyright, no sé, uno de los contratos de copyright. Esta noticia no se queda ahí, pues aquí podemos leer otra parte. Dice: según leí, no se puede eliminar directamente COD Mobile por diferentes motivos, en los que se encuentra que es propiedad de Timmy y financieramente no es factible. Se espera su eliminación gradual, por así decirlo, después del lanzamiento de Warzone Mobile. Básicamente esperan que Warzone sea el COD Killer. Sin embargo, hay que tener en cuenta las especificaciones que este tenga para poder adaptar todos los sectores y jugadores del COD. Bueno, como lo hemos dicho hace tiempo, Warzone Mobile viene con todo, y la única forma, esto para mí es una buena noticia, no crean, aunque ustedes piensen que no es tan buena porque van a eliminar un juego, me parecen que son buenas, porque esto quiere decir que Warzone Mobile, Activision y Microsoft le van a meter los dientes. Ya saben que Warzone Mobile es el COD Killer, el que va a hacer la llamada de atención a todos los videojuegos en móvil. Entonces, para hacer eso, para adquirir los personajes o las personas que están en Call of Duty móvil, pues tienen que adaptar el juego para esos dispositivos. Eso quiere decir que Warzone móvil tiene que tener requisitos mínimos bajos. En serio, va a tener que tener requisitos mínimos bajos. O la otra es que la gente de Call of Duty móvil, simplemente al no tener un dispositivo de gama alta o gama media, no van a poder jugar Warzone Mobile. Y eso va a hacer que pierda mucha gente, porque los de COD se van a tener que mudar a otro juego, ya que su dispositivo no les funciona en Warzone Mobile. Eso en caso de que Warzone Mobile deje los requisitos alto, así como los tiene, cosa que yo en verdad dudo. Yo tengo un presentimiento, y es que Warzone Mobile va a tener que adaptarse para los dispositivos de gama media, gama baja. Si vienen con todo, los de Warzone Mobile tienen que coger todo, acaparar a todo el público, a toda la gente, para que su juego sea una bomba. Le quita el lugar, yo siempre lo he dicho, le va a quitar el lugar a Free Fire. Van a destronar a Free Fire, y yo creo que ese es el objetivo. Acá nos dice, parcero, que ahí está el detalle. En el documento dice explícitamente que no puede eliminar el juego o no Activision, debido a que es propiedad de Timmy. Por eso es que lo quieren matar con Warzone Mobile, que sí es propiedad de Activision, exclusiva de Activision. Esta es la última captura y dice así: o sea, posiblemente un bodrio. Dice: así que lo que quiere hacer Activision es darle de baja al COD Mobile de manera más burocrática, atrayendo a los jugadores de COD Mobile al Warzone, que sí es propiedad única de Activision. Pero hay que ver qué pasa si les funciona. Por el momento prefiero la idea de vender mi cuenta antes de la salida de Warzone Mobile. Capaz que sí sea el COD Killer.
Bueno, gente, acá dicen la recomendación de vender las cuentas de COD Mobile. Por otro lado, es solamente un rumor porque no es confirmado con Activision, es simplemente un anuncio que presuntamente ha dicho Microsoft. Pero ojo, chicos, ustedes tienen la última palabra. Déjame en los comentarios qué piensas tú, si en verdad van a cerrar COD Mobile. ¿Estás seguro que lo van a cerrar? Si crees en esta noticia o si simplemente te parece que todo es un clickbait para llamar la atención. No siendo más, chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.